Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, oyentes de la palabra, seguidores de la palabra, y espero también que practicantes de esta palabra luminosa, de estas palabras que nos invitan a cambiar nuestra vida. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad es un placer, una alegría compartir con ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestros cursos. Y la verdad que día a día estamos tratando de ofrecerles lo mejor para que la gente se entusiasme, se enganche a esta manera de entender la Biblia. Y también vayan descubriendo cómo la salvación de Dios, cómo la palabra de Dios se actualiza cuando uno le abre la mente, el cuerpo, el corazón y se deja transformar por ella. Esta reflexión va a ser para el día 26 de enero. ¿Cómo va su año? Espero que ya este es el último domingo del primer mes. Espero que Dios les cuide, Dios les bendiga. Y recuerden que estamos en el año de Lucas y el Evangelio está tomado de Lucas. Y vamos a hacer una oración para que el Señor vuelva a predicar su palabra ante nosotros. Señor Jesús, tú que entraste, como era tu costumbre, a Nazaret, a la sinagoga, explícanos tus escrituras. Anúncianos que el año de gracia está cerca. Déjanos entender que tu palabra tiene la intención de dar vida, de cuidarnos, de protegernos. No permitas que nos separemos de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas. Todo este tiempo vamos a estar usando Lucas. Gracias a toda la gente que participaron del curso de Lucas. De verdad que estoy muy sorprendido. Y si no tuvieron la oportunidad de participar, ahí tenemos todos nuestros evangelios en nuestra página. Por favor, visiten nuestra página, lean, escuchen estas conferencias del doctor Picasa para que puedan entender más el contexto, la obra y la teología del hermano Lucas. Así que el Evangelio está tomado del capítulo 4, versículo 14 y 21. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra de Dios. Dejamos un silencio para que esta palabra de Dios haga vida, se encarne en nosotros. Recuerden que este pasaje también lo encontramos de diferente manera en los otros dos evangelios, en Marcos y en Mateo, pero con matices muy diferentes. En los otros evangelios asocian este pasaje con el comienzo del ministerio público de Jesús, que sucede cuando encarcelan a Juan el Bautista. Esto lo pueden ver ustedes en Marcos 1:14, Mateo 4:12. Pero en cambio Lucas parece que nos presenta
una narración un poquito diferente. Nos va dando como un sumario de todo lo que Jesús ha hecho desde el 4, 14, 15. Y no nos anuncia que Juan el Bautista sea el motivo que precede a este texto, ¿verdad? El encarcelamiento de Juan el Bautista parece que Lucas lo elimina porque lo pone en otro lugar. Lucas acomoda su material. Bueno, no, las personas estudiosas no saben qué hacer si Lucas copió literalmente en esta perícopa particularmente lo está trayendo de Marcos o si tiene su propia fuente, ¿verdad? Pero para nosotros eso no es tan importante. Para nosotros lo más importante es cómo esta palabra de buena noticia tiene beneficiarios, tiene personas concretas y específicas. ¿Y quiénes son ellas? Las que están al margen, a la periferia, los descartados de la sociedad. Y otra de las particularidades que uno ve a simple vista es que Lucas omite un elemento muy importante que se encontraba en Marcos. En Marcos se hablaba que Jesús comienza su misión anunciando el reino, anunciando la buena noticia e invitando al arrepentimiento. Lucas ni siquiera menciona el reino, ni la buena noticia, ni el arrepentimiento, que sería propiamente el ministerio público de Jesús y de esta proclamación querigmática, de este mensaje del querigma, ¿no? Arrepiéntanse, crean en el evangelio. Entonces parece ser que Lucas tiene otros motivos. Para él le interesa, fíjense, la fuerza del Espíritu. Lo primero que pone es con la fuerza del Espíritu. Recuerden que para Lucas el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Por eso a la obra de Lucas, del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles se le considera que es la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que anda de un lado para otro, es el Espíritu Santo que congrega, que sana, que mueve a la comunidad, que invita a salir de sus fronteras, a abrazar a la persona que es diferente. Bueno, el Espíritu, como les decía, juega un papel muy importante. Entonces por eso parece ser que esta misión que Jesús va a comenzar está legitimada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que da vida, por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces que viene prácticamente aparecer o que aparece en toda la narración lucana. Es el Espíritu como principio generativo de la comunidad cristiana, y es este Espíritu que tiene fuerza, que tiene poder, que va también a mover a Jesús. Ese es el tiempo entonces de este Espíritu que va formando una nueva comunidad, una nueva realidad nacida de este Espíritu. Y entonces esta es una de las novedades que tiene, ¿verdad? Y luego también viene que Jesús, otra de las cosas que Lucas enfatiza es volver a Galilea. Volver a Galilea, bueno. Volvió a la Galilea. Sabemos que Galilea no solamente es la área geográfica donde se encuentra la gente que está en el margen, los impuros, los que viven en la oscuridad, con este simbolismo de la gente que estaba en tinieblas, vio una gran luz, ¿verdad? Una luz resplandeció según la profecía de Isaías. La Galilea también tiene otro sentido. Es el Dios que prefiere el margen, el Dios que comienza en la periferia y que de alguna manera se desplaza
a las fronteras. No comienza en el templo, no comienza en Jerusalén, sino que el mensaje que Jesús va a traer es un mensaje que comienza en el margen, en las periferias. Por eso nuestra misión debe de ser una misión del margen, de la periferia. ¿Dónde quedan nuestras Galileas hoy en día? Parece que no queremos ir a Galilea, ¿verdad? Parece que queremos todavía enfatizar la importancia del centro, de la parroquia, de la catedral, de los lugares de prestigio, y no queremos dejar esos lugares y desplazarnos a las Galileas, donde todavía hay mucha gente que no conoce del amor de Dios. Fíjense que el historiador Flavio Josefo nos da una detallada descripción de los confines de la Alta y de la Baja Galilea. En la guerra de los judíos, él pondera la fertilidad de sus tierras y su densidad de población, distribuida en innumerables ciudades y aldeas. Incluso llega a decir que el más pequeño núcleo de población supera a los 15,000 habitantes en cuanto al número de su población. Entonces Flavio Josefo describe a la perfección esta Galilea desde un punto de vista geográfico, pero parece ser que Lucas tiene una finalidad más teológica, que irá también cambiando porque Marcos sí se mantiene fiel a Galilea. Comienza en Galilea, Jesús forma comunidad en Galilea, predica en Galilea y luego invita a la comunidad resucitada a volver a Galilea. Lucas después parece ser que tiene gran amor por Jerusalén, por el templo, ¿verdad? Y va a ser en Jerusalén donde Jesús resucitado se va a hacer presente. Pero entonces comienza el ministerio de Jesús en Galilea. Y esto es algo que tienen los tres evangelistas, los tres evangelios sinópticos, tienen esta particularidad de que todo el ministerio de Jesús se realiza en Galilea. Y qué bueno, ¿verdad? Que aprendiéramos a hacer ministerio, a hacer misión en salida. ¿Ustedes creen que la iglesia sea una iglesia de salida? ¿Una iglesia misionera que se desplace a las Galileas de las periferias? ¿A las Galileas donde no hay gente o donde no hay personas que quieran trabajar con cierto tipo de gente? Hace una semana tuve la oportunidad de dar un retiro a los jóvenes que están atrapados en las drogas, en esas Galileas de esas ciudades que viven como personas descartadas, que nadie los ve, que nadie los valora porque están perdidos, atrapados en las drogas. Y me sorprendía cómo esta gente es muy receptiva a la prédica, ¿verdad? Quizás porque han sufrido tanto rechazo como este pueblo de Galilea, quizás porque han sido olvidados, quizás el sentir que Jesús no los rechaza y que su misión precisamente comienza en Galilea como símbolo del amor del Dios que busca lo perdido, del Dios que busca lo que no cuenta y que lo llama de alguna manera a tener vida por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu que da plenitud a lo largo de todo el Evangelio, y va a ser este Espíritu que guía a Jesús a llevar la buena noticia. Y parece ser que Jesús comienza muy bien, como un buen maestro itinerante, ¿verdad? Y dice que su fama se extendía por toda la comarca. Entonces parece ser que Jesús comienza muy bien. Y otra de las características también que para Lucas es importante es la enseñanza de Jesús como maestro. Pero estas enseñanzas van a ser pero muy diferentes, porque no enseña como los escribas y los fariseos. Jesús enseña como quien tiene autoridad. Y esto se deja ver más claramente en el Evangelio de Marcos, donde su enseñanza da vida. Y luego dice que entra a sus sinagogas.
Si estuviéramos en Juan, diríamos que con esto de sus sinagogas, no la sinagoga de Jesús, Jesús se está distanciando, pero Lucas parece ser que a Lucas le encanta utilizar los espacios públicos de los judíos, las sinagogas, el templo. En cambio, Marcos parece más bien como que Jesús se mueve también en estos espacios, pero más al aire libre, en el campo, en la montaña, alrededor del lago. Cualquier espacio puede ser un espacio de encuentro con Cristo Jesús. Lucas parece ser que entonces Jesús enseña en la reunión, en las sinagogas o en la asamblea, ¿verdad? En las asambleas, donde se congrega la gente. Recuerden que el origen de la sinagoga judía se fija normalmente en tiempos del destierro en Babilonia. Recuerden que cuando la gente se fue al destierro, cuando está en Babilonia, no tienen templo, no tienen lugar donde orar. Entonces, creativamente aparece la reunión. En aquellas circunstancias, los judíos, lejos de su tierra, de su templo, pero empeñados en conservar sus tradiciones religiosas, se reunían los sábados para orar, para leer la Torá y recibir la instrucción de los rabinos. A su vuelta a Palestina, después de que Ciro les permitió regresar a los que estaban en el exilio, regresar a su país, después de la reconstrucción incluso del templo, siguieron con las costumbres de reunirse en comunidades locales, incluso en la misma ciudad de Jerusalén. De este modo, la sinagoga llegó a significar no solo el hecho de reunirse, sino fundamentalmente el sitio donde se celebraban las reuniones religiosas de los judíos. Así que las sinagogas parece ser que también en cada pueblito tenían una sinagoga. Por ejemplo, está una sinagoga en Cafarnaún, que muy probablemente en los evangelios Jesús continuamente entra a esa sinagoga de Cafarnaún, porque parece ser que Cafarnaún sirve como un lugar donde como un centro de operaciones. Jesús va alrededor del lago, viene otra vez a Cafarnaún, ¿no? Entonces, las sinagogas era un lugar muy importante y Jesús parece que aprovecha estos lugares. Jesús no descarta ningún espacio para publicar, iba a decir, para anunciar, para predicar. Y yo creo que la iglesia debería de utilizar todos los espacios, ¿verdad? Los espacios de la calle, del mercado, de la casa, no solamente del templo, como que nos hemos quedado solamente cuidando el espacio del templo. Y también tenemos que decir que lo hemos cuidado muy mal, porque ese espacio del templo donde la gente nos llega, en vez de que les demos vida con nuestros sermones, pues a veces la gente sale más desmoralizada, sale más triste. Entonces, ¿cómo poder ser una iglesia misionera, una iglesia que salga del ámbito, del espacio del templo, de la sinagoga, de la mezquita, que se vaya al cruce de los caminos, que se vaya a las periferias, a los márgenes, y que les hablen a todas las personas que el reino de la palabra, el reino del banquete ya está listo, servido? Entonces todo comienza entonces con la sinagoga. Y luego, fíjense, Lucas dice que se fue a Nazaret. A Nazaret, fue a Nazaret. Y bueno, Nazaret está muy ligada con la familia de Jesús. La ciudad natal de Jesús, parece ser que algunos evangelios, por ejemplo Marcos, evita el nombre de Nazaret, solamente dice que se fue a su patria, a su raíz, y también Mateo. En cambio, Lucas es más específico, dice que llegó a Nazaret.
Entonces, en la escena paralela tanto de Marcos como de Mateo no se da el nombre de la ciudad. Esto es importante que tomen en nota. En Marcos 6:1 se lee sencillamente se fue a su pueblo, igual que en Mateo 13:54. ¿Por qué esta discrepancia? Porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Porque quizás históricamente Jesús nació en Nazaret, pero teológicamente lo relacionan con Belén, ¿verdad? Por todas las profecías. Y a lo mejor los evangelios, para no entrar en estos detalles, pues mejor tratan de evitar nombrar la ciudad de Nazaret, donde se había criado. Para Lucas esto no le causa problema, nace en Belén, pero crece en Nazaret. Nos parece que no es el nazareno. Fíjense todas estas preguntas que después la gente se va a hacer, o Jesús nazareno, Jesús de Nazaret. O sea, Nazaret está muy ligado con Jesús, no Belén. Históricamente entonces es probable que, bueno, no me voy a meter ahorita en ese asunto porque lo más importante es que Jesús comienza con un ministerio en torno a sus parientes, sus paisanos, que aparentemente van a responder muy bien. Entonces, donde se ha criado es la indicación que nos da Lucas, y como era su costumbre. Solamente Lucas también parece que nos da este relieve de decir que Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga. Los otros evangelios no nos proporcionan dicha información. Entre los sinópticos, Lucas es el único que da un relieve particular a la costumbre de Jesús de acudir a la sinagoga. Esa presentación coincide exactamente con la descripción que hace Flavio Josefo del judío observante. Bueno, y recuerden también que Flavio Josefo se considera como un niño prodigio que iba al templo, que era sabio. Y nada humilde el Flavio Josefo, incluso dice que él era más sabio que los doctores de la ley. Bueno, Flavio Josefo también describe al judío piadoso y él dice que el día séptimo de cada semana el judío piadoso va al estudio de la ley y de nuestras costumbres o tradiciones. A Lucas le gusta también presentar entonces a Jesús como un buen judío piadoso que tiene la costumbre de ir a la sinagoga, a leer, a escuchar, y también va a presentar, fíjense, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a presentar a los seguidores de Jesús y a toda la comunidad cristiana primitiva residente en Jerusalén como personas que van continuamente al templo, al culto del templo. Ustedes lo pueden ver en Hechos 2:46, 3:1, 4:1, 5:12, 21:26. Entonces, con esto quiere Lucas presentar no solamente a Jesús ligado a la tradición de Israel, sino también a toda la iglesia primitiva. Entonces, pues estas son las riquezas de los sinópticos, de tener 4 evangelios, ¿verdad? En vez de estar diciendo, ay, ¿por qué este no tiene esto y por qué este sí tiene esto? Es decir, mira qué riqueza, ¿no? Uno enfatiza de acuerdo a su teología, de acuerdo a los momentos que la comunidad está viviendo. Entonces, dice que se puso de pie para leer, se puso de pie. Las posturas del cuerpo a la hora de la proclamación de la palabra. Se puso de pie. Lucas nos da este detalle. Marcos inmediatamente nos dice que empezó a enseñarles en las sinagogas. No nos da este detalle si se puso de pie, no se puso más de pie. El evangelista Lucas presenta entonces a Jesús como un conocedor de las Escrituras.
parece ser que Lucas conoce más bien las costumbres o la manera en que se desarrollaba la lectura en la sinagoga. Es bien posible que el relato de Lucas suponga que Jesús fue invitado por el presidente de la sinagoga a leer y comentar el texto de la Escritura, porque esto también lo narra Lucas con la figura de Pablo y de Bernabé en Antioquía de Pisidia, en Hechos 3:15. El jefe de la sinagoga invita a Pablo y a Bernabé a ver si tienen algo que decir. Esto era una costumbre, ¿verdad? Todo el mundo, después de los 12 años, podía participar en la sinagoga, los hombres, y podían también decir su opinión. Entonces, por lo que sabemos en la Palestina del siglo I, la Palestina de Jesús, que le tocó vivir a Jesús, el servicio litúrgico del sábado consistía en el canto de un salmo, la recitación común del Shema, de escucha Israel, acuérdense, Deuteronomio 6:4-9, 11:3-21, número 15, 37-41. Y también se repetían las 18 bendiciones. Entonces, aparte de esto, se hacía la lectura de la ley o una sesión de los profetas. Este era como el orden. Todos los servicios litúrgicos tienen un orden, ¿verdad? Bueno, nuestra liturgia de verdad. Ahora que estoy comentando la liturgia, ya va a ser para el 3er año. En Estados Unidos hay un manual le voy a hacer publicidad. Para la gente de Estados Unidos, seguramente que conocen el manual de los proclamadores. Es un manual que te da las lecturas y hay una explicación por cada lectura. Hay un comentario a la primera lectura, un comentario a la segunda lectura y un comentario al Evangelio. Y también se dan indicaciones de cómo leer para los lectores, porque lamentablemente es muy triste que este ministerio no se tome tan en serio. Casi que, bueno, basta que estés allí tartamudeando, no. Hay que proclamar la palabra de Dios y hay que tener una muy buena dicción, y también hay que utilizar todas las herramientas necesarias para que esta palabra llegue nítidamente, diáfanamente a la audiencia. Bueno, ahí también se dan indicaciones. Y los comentarios para este año, para el año que viene, del año litúrgico y para el 2027, son de un servidor. Ahorita voy a comenzar a trabajar los comentarios del 2027. Entonces, los comentarios son muy importantes. Entonces, todas las religiones tienen una liturgia que seguir. Nosotros tenemos una tradición muy rica, donde la mesa de la palabra es muy importante, igual que la mesa de la comida, del pan. Lamentablemente no le damos la importancia a la palabra, ni siquiera llegamos a tiempo para escuchar la palabra. Bueno, me imagino que otras religiones, no sé qué leerán, no sé qué seguirán, pero han de tener un formato, ¿verdad? Bueno, este era el formato de la sinagoga. Entonces se leía, primeramente se invitaba una persona, se comenzaba con un canto, con un salmo, se recitaba el Shema, donde el pueblo se adhería a ser de Dios, a ser el pueblo exclusivo de Dios. Se repetirían las 18 bendiciones y después se haría la lectura de la ley o de los profetas. Y la persona habría, así como el sacristán, para que se tengan una idea, habría una persona encargada de estar cuidando los rollos.
Y esa es la persona que le entrega el volumen del profeta Isaías. Jesús fue invitado a leer entonces un pasaje del texto hebreo de los profetas. No se hace la más mínima mención del Targum o tradiciones arameas de dicho pasaje, porque probablemente la gente comúnmente no sabría leer el arameo. La gran masa de judíos de Palestina usaba el arameo, en vez del hebreo como lengua común, y no entendía con facilidad una lectura del texto hebreo. Es muy probable entonces que Jesús estará leyendo del arameo, del texto del arameo, ¿verdad? No sabemos entonces, parece que en los descubrimientos que se han hecho de Qumran, en las diferentes, recuerden que estos descubrimientos de Qumran, los manuscritos de Qumran, se han clasificado de acuerdo a las cuevas donde se encontraron, y hay la primera y la segunda copia de Isaías procedente de la gruta número 1 de Qumran está completa. Y parece ser que era muy usado, entonces muy probablemente Jesús utilice recibe este rollo de Isaías, que le entregan al profeta Isaías. Muchas personas creen que ese era el texto que tocaba y que casualmente a Jesús le tocó leer ese texto. Ustedes ni se imaginan todo lo que ha evolucionado la liturgia hasta el día de hoy para tener, por ejemplo, un evangelio en cada año litúrgico, para que en el transcurso de los 3 años la gente por lo menos escuche, si asiste a todas las misas, prácticamente toda la Biblia. Pero esto ha sido evolucionado a través de los tiempos, de seguir este orden. Entonces, en el servicio de la sinagoga de Nazaret, parece ser también que había un programita para decir, bueno, vamos primero a leer estos profetas, luego al otro. Y muchas personas creen que entonces el volumen del profeta Isaías sería el que le tocaba ese sábado. Se postula entonces un ciclo de lecturas proféticas establecidas, lo mismo que pasaba con la Torá. Sin embargo, otras personas creen que los datos que nosotros tenemos no permiten afirmar con seguridad que existiera este ciclo profético de lecturas en la Palestina del siglo I. A pesar de que muchos investigadores se han pronunciado a favor de ese ciclo, entonces es muy probable que cuando Jesús desarrolla el volumen, encuentra el pasaje donde está escrito, el pasaje de Isaías. Es muy probable entonces que Jesús fue selectivo, que Jesús escogió personalmente ese pasaje del profeta Isaías, que no fue azar que le tocaba, que no era el texto que tocaba ese sábado, sino que Jesús concretamente escogería ese texto por razones que a nosotros nos resultan obvias y que a Lucas le conviene mucho para afianzar su teología de la buena noticia, especialmente a estos ciertos grupos, ¿verdad?
La cita es del tercer Isaías, en realidad una acumulación de diversos versículos de texto profético de Isaías 61:1, también del 58:6, del 61:2. Y muy interesante que se omiten dos frases intercaladas. Jesús no es fiel a su texto bíblico que escogió. Se omiten. Jesús no señala o no anuncia dos frases, una que tiene que ver para vendar los corazones desgarrados, que es al final de Lucas 4:18, que la sustituye por la cita de Isaías. Y tampoco Jesús dice que sea el día del desquite de nuestro Dios. Entonces, Jesús libremente no ve que el cumplimiento de su escritura, de su acercamiento bíblico, sea para anunciar un año de juicio, de condena, donde Dios le haga justicia al Israel. Entonces, esto va a ser, pero muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en la lectura que Jesús hace, omite decir o transmitir la idea de un Dios vengativo, de un Dios que destruye a los enemigos de Israel para poder otra vez sanar al pueblo de Dios. Jesús no quiere un Dios guerrero, ¿verdad? Y comienza con: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre Jesús. Es el Espíritu. Acuérdense que, casi que no hay necesidad ni siquiera de... Acuérdense que Jesús está leyendo sus escrituras. Y casualmente Jesús sabe leer sus escrituras. Y las utiliza de una manera muy propia para dar buenos mensajes. Yo por ahí escribí un artículo en inglés acerca del eunuco etíope que aparece, creo que es en el capítulo 6 o capítulo 8, ya se me olvidó, ahorita no estoy, con Felipe, ¿se acuerdan? Es en el capítulo 8, versículo 26-39. Y es increíble cómo Jesús también sabe cómo usar sus escrituras a favor de las no personas. Y yo allí argumento que Jesús también omite traer a la memoria los textos que deshumanizan al pobre eunuco. ¿Se acuerdan? El eunuco, al hombre que está castrado. Una persona castrada no puede servir al templo porque no es hombre completo. ¿A quién trae Lucas en esa historia del encuentro de Felipe y el eunuco? ¿A quién va leyendo el eunuco? A Isaías, al profeta de los eunucos. Que no diga el eunuco: soy un árbol seco, definitivamente Dios me va a separar, porque así dice Dios a los eunucos que guardan mi ley, que conservan el sábado, les daré una familia numerosa. Vean cómo Jesús utiliza las escrituras, no para condenar, no para juzgar, no para deshumanizar, sino para dar vida. Y esto, para nosotros, los estudiosos de la palabra, creo que el doctor Picasso está escribiendo acerca de esto, porque yo también tenía como la curiosidad de ver cómo Jesús utiliza la palabra, las escrituras, con una hermenéutica liberadora, con un acercamiento que dé vida. Bueno, en este caso, el Espíritu de Dios, que ha estado prácticamente desde el nacimiento de Jesús, ha estado con María, ha estado con la profetisa Ana, con Isabel, con todo mundo. Este espíritu ha legitimado a Jesús y ahora es el espíritu que a través de la historia sigue actuando, como actuó en aquellas comunidades del tercer Isaías. Ahora está aquí para decir: aquí estoy.
hay una continuidad en la historia de la salvación. Y comienza con esta unción. Y con esta unción el Espíritu pues hace una mención también al bautismo. Lean Lucas 3:22, Hechos 10:38. Entonces, y lo primero que hace el Espíritu es predicar la buena noticia. Y yo creo que aquí me gustaría a mí aquí hacer un hincapié. Porque tristemente, fíjense lo que yo escucho aquí alrededor donde yo estoy en México, no sé en otras partes, de escuchar, de participar con algunos hermanos diocesanos. Todo su mensaje, toda su prédica es de condena. Es que si el diablo, que si están en pecado, que si no dan dinero, Dios no los perdona, bueno. Hay momentos, una vez me he estado confesando, mientras el padre, el pastor, el cura predica en alguna parte, y casi digo, ay Dios mío, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está la buena noticia? Imagínense que Jesús comience a predicarles a esta gente. Ustedes están pobres porque Dios así lo quiere, porque son pecadores. Y por eso están así. O a los ciegos, como diría Flavio Josefo, tres cosas detesta el Señor: al ciego, al leproso y al sordo. O que le dijera a los que están encarcelados, ustedes se lo merecen por estar tratando de querer tener una vida más digna y luchar por su tierra. Entonces no sería buena noticia. La buena noticia tiene que dar vida, tiene que dar esperanza. Basta de condena, basta de juzgar, basta de enfermar. Hay religiones que a veces con la prédica enferman. Y lo triste, y lo más triste, que yo ya no sé qué hacer, es que la gente de verdad ha interiorizado la culpa, se cree pecadora, se cree que está destinada al infierno, se cree que no merece a Dios. Y entonces la prédica que yo hago cuando celebro la Eucaristía, pues no es aceptada. O comienzan a preguntar si yo seré católico. Comienzan a decir esto, comienzan a decir lo otro. Dije, esta gente lo que quiere es que les predique que están condenados, que están pecatados. Si sigo con este mismo discurso, ¿dónde quedaría la buena noticia? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Como pueblo, tenemos también que tratarlos como gente madura, que se les predique la buena noticia. La buena noticia que es prácticamente todo el querigma de Jesús. Entonces, este es el primer mensaje. ¿Y quiénes van a ser? Entonces, todo el mensaje, toda nuestra misión tiene que ser de predicar el evangelio, la buena noticia. Si el evangelio se utiliza para manipular, para controlar, para meter miedo, no es buena noticia. O si el evangelio se condena a cierta gente, tampoco es buena noticia. Y los primeros destinatarios son los pobres. Bueno, en Isaías se entendía esto, porque toda la inmensa mayoría en el exilio. Este va a ser uno de los temas principales también de Lucas, la pobreza. Va a ser el evangelio que más habla de la pobreza. Ustedes van a encontrar a los pobres desde las bienaventuranzas. Ustedes vayan a Lucas 6:20, 7:22, 14:13, 21, 16:20, 22, 18:22, 19:8, 21:3. Todo el evangelio está lleno de pobres. ¿Por qué? Porque esos son los primeros que tienen que experimentar la buena noticia. Decirles, Dios está con ustedes. Dios pobre también se solidariza, camina con ustedes, comparte vida con ustedes.
No porque quiera la pobreza de ustedes, porque los va a invitar a la transformación, a hacer cambios, ¿verdad? Y luego viene el otro pasaje de invitar a la gente, a los cautivos, liberar a los cautivos. ¿Por qué están cautivos? Porque están probablemente en condición de deuda. Liberar a los cautivos, a los que han caído en la deuda. En relación con el ministerio de Jesús, esta frase puede entenderse como una referencia a los prisioneros de su deuda. Es decir, la libertad sería una condonación. Imagínense, esto era lo que era el jubileo, perdonar la deuda a esta gente cautiva que está empobrecida. Perdonar la deuda. Pero lamentablemente a veces celebramos el año jubilar abriendo puertas, abriendo esto, pero no se perdona deuda. La gente sigue empobrecida. Después, volverle la vista al ciego. Esta es la cita de Isaías, ¿verdad? Y después, ¿por qué a los ciegos? Porque son las personas más vulnerables. Liberar otra vez a los cautivos. Enviar liberación a los oprimidos, a los cautivos, a los que están probablemente, que han sido víctimas del sistema, que luchaban solamente por tener su tierrita, por vivir dignamente, a esos oprimidos que están con el peso de la ley, con el yugo de la esclavitud, a esos hay que liberar. Y luego es proclamar el año de gracia del Señor. El perdón de todas las deudas. Y acuérdense que no viene el día del desquite de nuestro Señor. Eso Lucas lo omitió, o Jesús lo omitió. Y lo más interesante, antes de que se me acabe el tiempo, se sienta y fíjense cómo se reactualiza la palabra de Dios. Hoy se cumple el hoy de la historia, que no espera para mañana, que no es algo cuando la gente se muera. Hoy se ha cumplido esta palabra. Esta es la grandiosidad del Evangelio. La salvación del hoy se encarna en realidades bien específicas, bien concretas. No esperes a que la salvación o a que la palabra de Dios se cumpla cuando tú te mueras. Es hoy. Y es hoy que el Señor te invita a leer, a escudriñar y sobre todo a seguir trabajando, a seguir transmitiendo la buena noticia, curando enfermos, acogiendo a los pecadores, para que todo mundo experimente el amor de Dios. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.